Buenos días compañeros y profesor. El día de hoy les hablaré del tema de tipos y características de los organizadores gráficos. Y el equipo está integrado por Jaime Rodríguez Sánchez y su servidor Mauri Alexis Telles Martínez. Para comenzar, necesitamos saber qué son los organizadores gráficos y para qué sirven. Ok, los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual, facilitando el aprendizaje, dado que permiten plasmar el contenido educativo o instructivo de una forma más dinámica. Las características principales son que son fáciles y rápidos de consultar, ayudan a mejorar la comprensión del contenido explicado, su grabación permite poner en práctica diferentes habilidades, como son la comparación de datos, ordenar los acontecimientos y estructurar la información. Una pequeña nota que tenemos aquí, que hay múltiples tipos de organizaciones gráficos dependiendo de la temática a estudiar o del problema a resolver. Una vez sabiendo qué son y para qué sirven, estos son algunos de los principales tipos de organizadores gráficos más utilizados. Supernota. Las características de una supernota son: búsqueda principal, dar a conocer a los mejores en tema y dar mejor realimentación. Secuencialización de la idea, captar una idea de acuerdo al orden en que se expone. Estructura básica de conocimiento. Una supernota son pequeñas estructuras de conocimiento que permiten recortar la totalidad de la información. Uso más común: participar en procesos sociales y construcción de conocimiento. Conferencias para facilitar el entendimiento. Gracias. Para tener mejor entendimiento de un tema. Las herramientas que se pueden ocupar para realizar son en PowerPoint, Word, NusiChart, Kanban y Pinter. Ahora es el turno del mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Es un organizador gráfico que ayuda a entender un tema en específico. Al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos, requieren el uso de conectores y preposiciones que relacionen sus ideas, dado que facilitan una lectura ágil al repasar el contenido. Permiten mostrar relaciones entre diferentes conceptos. Los datos son expuestos de forma sintética, pero relacionándola con otras ideas de forma clara. Es una técnica usada normalmente por estudiantes para resumir y contemplar fácilmente todas las partes y ramificaciones de un tema y sus relaciones. Para elaborar un mapa conceptual tenemos la herramienta que puede ser en internet en línea, que se llama Indamat HD, o SimpleMid más, que también nos ayuda para hacer este tipo de mapas. O podemos utilizar la paquetería de Office, donde encontraremos Word, PowerPoint y Publisher. Diagramas reales y mapas mentales. Características. Sus principales características es que combinan los recursos visuales, textuales de forma esquemática. De este modo, los conceptos se procesan a través de una asociación. Así se facilita su comprensión y su ayuda a que surjan otras ideas nuevas. Contiene palabras principales, imágenes, líneas y colores. En uso más común, de facilitar de un tema en su comprensión para comprender de una forma más sencilla y más dinámica. Las herramientas que se pueden ocupar para realizar son Minimatter, Fremin y GoCore. También tenemos las redes conceptuales o mapas semánticos, y se tratan de un organizador gráfico que nos ayuda a facilitar la lectura y reflexión sobre un texto o tema a desarrollar. Los mapas semánticos se construyen generalmente en torno a un tema o concepto central, alrededor del cual giran, en círculos cada vez más amplios, otros conceptos que lo complementan, proyectan o limitan. Las ventajas que tenemos de estos mapas es que nos ayudan a integrar y organizar mejor la información. Se pueden elaborar y utilizar en forma grupal o individual. Facilitan la comprensión y memorización, permiten al alumno ser el protagonista del aprendizaje y mantiene la motivación. Al igual que el anterior, puedes ayudarte a hacer estos mapas ya sea con Word, PowerPoint o en línea usando Canva, CMap Tools, Bitmaple, Bubbly y Minmat HD.
Mapa de ideas. Las características de un mapa de ideas son, generalmente en temas centrales se representa en una imagen ubicada justo en el centro del diagrama. De la imagen central del tema radican los demás conceptos e ideas, en forma de ramificación, es en sentido de las manejillas de reloj. Cada una de las ideas principales se acompañan de una imagen, palabra clave, ubicada en su línea asociada. El uso más común es para dar mejor entendimiento para que no cuente en entender un tema o en específico, y es para facilitar la comprensión. Las herramientas que se pueden ocupar para realizar son PowerPoint, Word, Nurchart, Kanban, Pinter y GoCore. Mapa tipo telaraña. Es un organizador gráfico que muestra de qué manera unas categorías de información se relacionan con sus subcategorías. Proporciona una estructura para ideas y o hechos, elaborada de tal manera que ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar la información. El concepto principal se ubica en el centro de la telaraña y en los enlaces hacia afuera. Vinculan con otros conceptos que soportan los detalles relacionados con ellos. Se diferencian de los mapas conceptuales porque no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones se diferencian de los mapas de ideas en que sus relaciones sí son jerárquicas. Generalmente se utiliza para generar lluvias de ideas, organizar información y analizar contenidos de un tema o de una historia. Y las ventajas que tenemos a utilizar este tipo de organización es que nuestras ideas se muestran de forma clara, es fácil de elaborar, fácil de comprender visualmente, es llamativo y los datos expuestos están unidos al tema central. Las herramientas que tenemos para hacer este tipo de mapas es Word, PowerPoint, Publisher, también ocupamos CMAT Tools que se puede conseguir en línea, Credible, Xmin, GoChrome, SmartDrawn, MiMint, Canva y Mindomo. Líneas de tiempo. Las principales características de una línea de tiempo es representar cronológicamente de flechas claves a través de un elemento visual que permite identificar un periodo u época o un conjunto de ellos. Por ejemplo, además de incluir las flechas más importantes de un momento histórico, se pueden integrar elementos representados como personajes u objetos que simbolizan el suceso. El uso más común es en reuniones, conferencias o una forma de facilitar un tema o unas organizaciones. Herramientas para elaborar este organizador gráfico: Word, PowerPoint, páginas web, Bismarck. Organigrama. Es la representación gráfica de la estructura organizacional de una organización. En esta se deja en claro los diversos niveles de jerarquía y a quién está sujeto cada integrante de la misma. Dicho gráfico permite obtener una idea sobre la estructura, sus divisiones, elementos de autoridad, niveles de jerarquía y la relación entre estos. Principales características de un organigrama se destacan las siguientes: que presenta la estructura organizacional de una organización, deja en claro los niveles de autoridad y jerarquía que hay dentro de la organización. Su diseño es de carácter lineal y vertical, aunque algunos pueden presentarse de forma horizontal. Y los niveles de jerarquía se representan de arriba hacia abajo según corresponda. Las diferentes divisiones están unidas por flechas direccionales. Ayuda a comprender la comunicación dentro de una organización. Hace hincapié en las relaciones formales y no en las informales. Y la herramienta que vamos a tener para realizar este tipo de organigramas puede ser con Word, PowerPoint y Publisher. También podemos ocupar páginas en línea o aplicaciones que es SmartDrawn, MiMint, Canva y Mindomo. En esta imagen tenemos la representación del organigrama de forma vertical. Diagrama de flujo. Las características de un diagrama de flujo son fácil de leer, fácil de codificar y ampliar gamas de lenguajes y diferentes sistemas, fácil de dar información concreta y certera.
El uso más común para representar una secuencia de las actividades en un proceso. Para ello muestra en comienzo del proceso los puntos de dirección y a final del mismo. Las herramientas que se pueden ocupar para realizar son PowerPoint, Word, MusicChart, Carvine, Printer. A continuación veremos el diagrama de causa y efecto. También es llamado usualmente como diagrama de Ishikawa, porque fue creado por Kouro Ishikawa, que era un gran empresario. También es conocido como diagrama de espina de pescado, por tener la forma del esqueleto de un pescado. Este diagrama es una herramienta que facilita encontrar las raíces de un determinado problema, analizando todo aquello que está implicado. Consta de una línea principal o espina que señala el problema del lado derecho, y arriba y abajo de la espina se muestran las diferentes causas que han influido en la aparición del problema. El uso de la gráfica va a permitir estimular las ideas, ampliar las opiniones acerca de las causas probables o reales, facilitar un examen posterior de los motivos individuales. Y sus utilidades son ayudar a la objetividad, aunque no es un método cuantitativo. Es aplicable a muchas y diversas áreas. Se puede emplear para la búsqueda de una causa y de una solución, para concentrar la atención en el proceso donde se produce el problema, y por último para expresar hipótesis sobre las causas del problema. Como podrán ver, del lado derecho también hay un diagrama de Ishikawa donde se ve la parte del lado derecho, que es la cabeza, y las espinas se puede decir que son los de la parte de arriba y abajo, y ahí aparece como causa 1, causa 2, causa 3 y así sucesivamente, para llegar a la resolución del problema. Diagrama de Venn. Las características de un diagrama de Venn son: permite ilustrar la relación entre dos o más conjuntos de elementos. Cada conjunto de elementos se representan mediante círculos. En las interacciones de los círculos se ubican aquellos elementos que forman parte de un mapa o de un grupo a la vez. El uso más común en los campos son matemáticas, estadística y probabilidad, lógica y lingüística. Herramientas que se pueden ocupar para organizarnos son el Lucidchart, Kanban y Printer. Ahora veremos el cuadro comparativo. Este organizador gráfico consiste en tablas donde se pretende averiguar las principales diferencias y semejanza entre dos o varios elementos. En los cuadros comparativos hay columnas donde se suelen poner los temas y filas en donde se indican los aspectos a evaluar. Son muy útiles a la hora de indicar las ventajas y desventajas de dos o más ideas, o aquellos aspectos que tienen en común y en qué difieren. Las características del cuadro comparativo son que se clasifican y organizan la información más importante sobre los temas y elementos a comparar. Los contenidos suelen ser breves y claros, facilitan la comprensión de la información a exponer, también permiten distinguir de forma fácil y rápida los diferentes elementos, y por último usan columnas en las que se coloca la información a contrastar. Igual las mismas herramientas que ocuparemos para realizar o se pueden ocupar para realizar este cuadro comparativo puede ser creado por la paquetería de Office, que es Word, PowerPoint y Publishef. También en CMAT Tools, Credly, Smith, GoCongar, SmartDrawn, Mimint, Canva y Midomo. Esos son en línea y unas son aplicaciones. Como podemos apreciar en estos ejemplos, se muestra cómo se crean dos columnas en las cuales se van a poner sus semejanzas o diferencias de una de otra. Si se dan cuenta, no es necesario tener un cuadro fijo, también se puede hacer de diferente forma, siempre y cuando teniendo en claro qué lado va a ser para semejanzas, qué lado va a ser para diferencias, o qué vamos a aumentar o qué no, y una sobre todo que la divida, como la imagen del lado derecho, tenemos una columna en medio, que es la que nos dice por qué opciones votaron. Cuadro sinóptico. Las características de un cuadro sinóptico.
Tiene una de las estructuras bien organizadas, ideas generales que se desarrolla en ideas secundarias. Todos los componentes del mismo tienen relación entre sí, contiene pocas ideas principales, no toleran las confusiones. El uso más común de un cuadro sinóptico para resumir la información relevante de un texto. Esto puede ser de gran ayuda para incrementar la comprensión de un texto, así como organización de ideas, facilitar el estudio de ellas. Las herramientas que se pueden ocupar para organizar son PowerPoint, Word, MusicChart, Kanban, Pinter. Ya para concluir, el último organizador gráfico que presentaremos hoy es la cadena de secuencias. Esta es una herramienta en la que se representan serie de eventos como los que ocurren en un proceso. Estos eventos son representados en círculos o otra forma y se relacionan entre ellos mediante flechas. Normalmente se leen de acuerdo a las agujas del reloj, que es hacia la derecha. Son muy útiles a la hora de estudiar eventos históricos o sobre procesos biológicos. Un ejemplo sería el ciclo de Krebs o la fotosíntesis. Como podemos apreciar aquí en los ejemplos que puse abajo, tenemos uno de un proceso, una cadena de secuencias de crear un blog. ¿Y qué nos dice? Lo primero tenemos que ir al buscador de Google, de ahí pasamos al siguiente proceso que es registrarse en Google, iniciamos sesión, luego ir a crear un blog, de ahí pasando el blog ingresamos nuestros datos y al último podemos crear nuestro blog. Si se dan cuenta, todo esto lleva un proceso, tienes que entrar al buscador y registrarte, no te puedes saltar pasos, por eso es una cadena de secuencias, ya que vas pasando proceso por proceso para llegar a un fin. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar para crear este tipo de organizadores gráficos y la verdad se repiten mucho, pero sirven muy bien siempre y cuando tengamos en mente cómo utilizarlos. Podemos ocupar Word, PowerPoint, Publisher, hasta incluso he visto que se puede ocupar Excel. También se pueden ocupar páginas en línea que son Chrome Tools o aplicaciones que son Credly, It's Me, GoConquer, SmartDrawn, Mimin, Canva, que también es en línea, y Mindomo, que también sirve para hacer cuadros y mapas de cualquier tipo. Para concluir, hay que tener en mente que los organizadores gráficos no solo son estos que presentamos, también hay mucho más y más variedades. Nada más ahorita pusimos los que son más usados por la mayoría de personas y la verdad sirven mucho, hay que saber ocuparlos y nos ayudan mucho a organizar nuestras ideas, contextos. Si queremos resolver problemas, podemos ocupar uno de ellos para, ya sea que en el ámbito laboral podremos resolver un problema. Los organizadores gráficos son de mucha ayuda y la verdad este tema fue muy bueno ya que aprendí algo nuevo. No tenía en idea que se llamaran así, organizadores gráficos. Yo nada más los conocía como mapas mentales, mapas, como el simple nombre de mapas. Así que recomiendo que aprendan mucho y si les interesó que investiguen un poco más y hagan unos pequeños mapas sobre temas que no puedan o quieran aprender. Y sin más, por el momento, mi compañero Jaime y yo les damos las gracias por poner atención y les deseamos un buen día.